Hola, bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes universitarios que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. La Procuraduría General de la República denunció mediante una acción de inconstitucionalidad la validez del artículo 122 del Código Penal de Jalisco, que establecía las sanciones penales para aquellos conductores que manejaran un vehículo automotor habiendo superado los límites de consumo de alcohol. Lo anterior, al considerar que era una norma violatoria al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, toda vez que remitía de forma muy abstracta a otras infracciones, a la normatividad de materia de tránsito y transporte, pero sin aclarar específicamente cuáles eran dichas infracciones ni cuáles eran las normativas. Bueno, para hablar de este tema nos acompañan Miguel Álvarez, de Ciencia Política, de la UAM, Frida Romay, de Derecho, de la UNAM, Josué Mendoza, de Medicina, de la UNAM, y Esperanza Luna, de Derecho, del ITAM. Bienvenidas, bienvenidos a este programa El Derecho a Disentir, este espacio que totalmente es todo suyo para que podamos discutir esta sentencia. Miguel, bienvenido a tu primera participación del Derecho a Disentir, y pues bueno, aprovechando que eres novato en estas cosas de los programas de televisión y el derecho a disentir, háblanos un poquito sobre el contexto de esta sentencia. Ok, bueno, como lo mencionaste, el día 10 de noviembre del año 2016, pues el Procurador General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 122 del Código Penal de Jalisco, el cual fue reformado mediante un decreto publicado en el periódico oficial de esta entidad el día 11 de octubre del año 2016. Pues bien, la Suprema Corte, en sesión del Tribunal Pleno, invalidó el artículo 122 y otros dos artículos que dependían de este, que es el artículo 123 y el artículo 124. En el artículo 122 se establecía que sería sancionado penalmente el conductor que manejara un vehículo automotor y que hubiese superado los límites de consumo de alcohol o estuviese bajo el efecto de estupefacientes o psicotrópicos. Asimismo, o el que hubiera sido infraccionado por 2 o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia. En todos estos casos, siempre cuando cometiera, además de otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte. En este caso, la parte de la norma que se pone a discusión es a partir de que menciona que hubiera sido infraccionado por 2 o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia. En todos estos casos, siempre y cuando, aquí está el punto a resaltar, cometiera además otra infracción a la normatividad de materia de tránsito y transporte, en el cual no dejaba en claro y, como denunciaba el procurador, violaba el principio de taxatividad que está mencionado por la Constitución. En efecto, mencionas cosas bien importantes, Miguel, y me encanta porque me leíste la mente. Justamente en alguna parte del programa le iba a pedir a alguno de ustedes que me ayudaran a leer el artículo, porque para mí está redactado horrible, aparte de la fracción que estaban, de la pequeña porción que estaban invalidando originalmente. Creo que totalmente el artículo es difícil de entender. O sea, una persona de a pie, común y corriente, a que va a ser sujeto a esta norma penal. No, o sea, si lee este artículo, ¿cómo lo va a entender? La verdad es que incluso hasta personas que pueden estudiar Derecho o alguna otra disciplina relacionada, se complica su entendimiento. Y aquí es donde entramos a una de las cuestiones importantes de la sentencia, que aquí me gustaría rebotar ideas con Esperanza. Estamos aquí hablando sobre cuestión penal, ¿no? O sea, sobre delitos.
Y uno de los principios en materia penal es el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, como bien lo mencionó Miguel. Pero, a ver, cuéntanos un poquito, Esperanza, ¿de qué va este principio? Bueno, bien mencionan que este principio de taxatividad es aquel que obliga al legislador a que la redacción de las normas sean lo suficientemente claras para su aplicación. Es decir, en un lenguaje un poco más coloquial, que el legislador se asegure, vaya, de que la norma transcrita sea lo suficientemente sencilla para que cualquier persona, sin importar su grado educativo, sus circunstancias económicas o cualquier otro factor que lamentablemente afecta nuestro desarrollo, nuestra comprensión lectora, pues impida comprender esta norma, ¿no? Y en este caso, pues como ya mencionamos anteriormente, pues esta norma estaba tan mal redactada que pues pareciera que ni los mismos legisladores entendieron que promulgaron, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido también podemos hablar un poquito de la cuestión de lo que es la conciencia de clase, la conciencia económica que tanta falta nos hace a nosotros como mexicanos, como sociedad, y que lamentablemente, pues vaya, en esta cuestión, pues solamente influyó en un caso de alcoholemia, ¿no? Sin embargo, pues hay casos en los que en otras situaciones mucho más delicadas, por ejemplo, en la cuestión de los abortos, ¿no? De las mujeres y su derecho a decidir. Como no hay normas transcritas realmente claras, pues uno llega a confundir cosas y eso me hace recordar un poco a un artículo que a la fecha sigue en el Código Penal Federal. En un momento les confirmo el numeral para que ustedes mismos lo pueden corroborar, en el que literalmente diga, y en este numeral dice prácticamente que la mujer podrá tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo mientras no tenga mala fama. Y es como, ah, caray, ¿a qué nos referimos con mala fama? Y eso evidentemente hace referencia a una cuestión cultural, sociológica, política incluso, ¿no? Y yo creo que en pleno siglo XXI, sobre todo nosotros como jóvenes estudiantes, tenemos que promover en primera un lenguaje claro de las normas y, como dicen coloquialmente, una democratización del conocimiento jurídico. De lo contrario, se seguirán dando casos de injustas reclusiones, sentencias nada claras, inocentes en cárceles. Entonces, pues vaya, esta intervención se refirió un poco más al contexto de por qué es importante tener un lenguaje claro a la hora de legislar y no tanto en la sentencia en cuestión que estamos analizando. Totalmente. Pero al igual que Totalmente, perdón, es que coincido con todas las cuestiones que has dicho y me llamó mucho la atención en alguna parte donde dijiste esto puede llegar a ser arbitrario. Quisiera rebotar esta idea con Frida. ¿Tú piensas, Frida, que una norma poco clara puede prestarse a decisiones arbitrarias, por ejemplo, por parte de un juzgador, como al intentar interpretar estas leyes? Sí, definitivamente se puede dar a decisiones arbitrarias, pero antes de ahondar en eso, a mí me gustaría destacar un factor que no mencionó Esperanza relativo a este caso en específico, que el Estado, al tener un rol protector y también el Estado, al tener un rol de institución reguladora, es muy importante que en este tipo de normas, bueno, en todas, pero sobre todo en estas, donde están relacionadas cuestiones de salud y de salud pública, sea súper claro, porque las afectaciones no solamente van en el ámbito individual, sino también van en el ámbito colectivo. Si esa norma realmente no especifica cuántos miligramos, a qué va a ser sanción, cuál es la sanción, qué pasa si vuelve a hacer una conducta reiterativa, pues de alguna manera tampoco le das los incentivos a la población para que cumpla con estas normas y les das pie para que también encuentren esos vacíos normativos que algunas veces los legisladores no sé si los dejan de manera consciente o inconsciente, y pues das pie a que haya otro tipo de conductas que podrían traer problemáticas, inclusive mayores que las propias que busca evitar esa norma. Entonces, pues sobre todo en este tipo de temas donde la salud va en juego,
creo que el Estado tiene que ser súper atento, los legisladores tienen que pasar este tipo de normas con gente que esté especializada en los temas, y ya una vez que haya pasado por ese proceso de revisión, ya ahora sí hacer las modificaciones pertinentes, y como también se mencionaba al principio, estas normas tienen que ser súper claras porque, pues como bien sabemos quienes estudiamos derecho, nos dijeron en algún punto de nuestra carrera que el no conocimiento de la ley no exime su cumplimiento, entonces, pues entre más claro sea, mejor. Sí, justamente, me encanta también todo lo que estás diciendo, Frida. Porque, a ver, justamente estamos hablando de que debe haber una claridad muy específica de las normas, que es lo que estamos diciendo de taxatividad. Cabe aclarar que este principio, por excelencia, es hacia normas penales. Fuera de las normas penales y también administrativas, que también aplican como por extensión al derecho administrativo sancionador, que son las infracciones de tránsito. O sea, suena el nombre como muy derecho administrativo sancionador. Prácticamente si te detiene un policía de tránsito, eso es derecho administrativo sancionador, y aplican algunos principios del derecho penal, por ejemplo, el de taxatividad, que justo están diciendo. La norma tiene que ser lo suficientemente clara para quien la lea, sepa qué puede, qué no puede hacer, y si hace algo que no debe hacer, cuáles van a ser las sanciones. Entonces, pues aquí justamente estamos en esta cuestión específicamente de una norma penal y que no es lo suficientemente clara. Y si no es lo suficientemente clara, ni modo, va para afuera, es inconstitucional. Y me encanta lo que dices. A veces parece que los legisladores hacen esto a propósito, ¿no? O sea, dejar como estos huequitos o como este huequito de interpretación para dejárselo a alguien más. Quién sabe si es como por pereza o por maña, pero pues así sucede. Y me encanta lo que mencionas de escuchar a las personas especializadas para regular en esta materia. Y aquí quisiera irme con Josué, porque me gustaría hablar un poquito de los procesos de parlamento abierto, cuando hay cuestiones que se deben de regular y probablemente las y los legisladores no tengan el conocimiento integral sobre un tema, que está perfectamente no saber sobre un tema. O sea, las personas no saben, sobre todo, no son enciclopedias andantes, pero para eso deben de tener esta capacidad de dialogar con las personas que sí saben. Entonces, considero, y aquí quiero rebotar contigo esta idea, Josué, pues, ¿qué opinas? O sea, por ejemplo, para este tipo de normas, aunque sean penales, yo considero que sí se le debe de consultar, por ejemplo, a personas que son un poco más expertos en el área en el que tú, por supuesto, lo eres, que es la medicina, ¿no? Entonces, pues para saber el gramaje de alcohol, y bueno, la verdad es que no domino la terminología, pero probablemente tú sí. Entonces, a ver, te doy la palabra. Gracias. Mira, sí, es importante consultarlo, como tú lo dices, con unos expertos, porque como decía Frida, muchas veces no se especifica realmente cuál es el rango de miligramos por decilitro, que es lo mismo que decir miligramos por 100 mililitros de alcohol en sangre. Es importante especificarlo porque, por ejemplo, si nosotros leemos el artículo 122 del Código Penal de Jalisco, se establecía un límite para meditar una sanción de 130 miligramos sobre 100 mililitros. Debemos de recordar, como tú dices, consultar expertos para saber cuál es el fin, ¿no? Y el fin es la salud del individuo que conduce y de la salud de la población, ¿no? Entonces, fíjate, a mí me hace muy curioso que se establezca un límite de 130 miligramos por decilitro cuando Estados Unidos, por ejemplo, reporta que en el 2019 murieron 1.775 personas en accidentes automovilísticos que tenían un rango de alcohol en sangre de entre 10 y 70 miligramos sobre 100 mililitros. O sea, es inferior al límite que está establecido en el artículo 122, que son 130 miligramos. O sea, por ¿crees decilitro. que eso es mucho? Entonces, yo creo que realmente es un límite bastante alto. Yo te digo, Estados Unidos, que tiene un sistema de salud de reporte epidemiológico mejor, yo me atrevo a decir mejor del mundo, reporta 1.775 muertes en un rango de 10 a 70, cuando aquí en México el límite es 130, a mí se me hace realmente un umbral muy alto, ¿no? Por su parte, la OMS, por ejemplo, dice que a partir de los 10 miligramos de alcohol en sangre por 100 mililitros,
ya se empieza a perder la habilidad visual de reconocer un objeto en movimiento, ¿no? Entonces imagínate en un auto que estás no sé, conduciendo y se te atraviesa un niño, o se te atraviesa una madre o una moto, y tú, como tienes muy poquito, es muy poquito, 10 miligramos de alcohol por decilitro, ya perdiste tu habilidad de visualizar ese objeto en movimiento y lo chocas, ¿no? O también se pierde la habilidad de hacer dos tareas a la vez. Imagínate que estás conduciendo un auto estándar y tienes que maniobrar el cambio de velocidad, el freno, estar atento al semáforo, estar atento a tu entorno. Cuando la OMS dice que con 10 miligramos ya perdiste esa habilidad. Entonces, fíjate, los legisladores tuvieron que haber consultado realmente la información, una información confiable de decir cuál es el rango que se debe de establecer. ¿Para qué? Pues para mantener el bien superior de todos, ¿no? Que el derecho a la vida y el derecho al libre desarrollo, evitar accidentes y muertes, ¿no? Por otra parte, se me vino a la mente ahorita que dije esto, lo que dijo Esperanza, de que sí debe ser muy clara la información redactada, ¿no? Porque todos tenemos derecho al acceso a la información y esa información debe ser clara y concisa y entendible para todos. Totalmente. A ver, es que tengo una pregunta que quizá es un poco básica, pero pues siempre medimos estos miligramos de alcohol en cuántas cervezas me puedo tomar. Entonces, estos 130 miligramos más o menos, como cuántas cervezas estimas que puedan ser. O no sé si es como una pregunta muy básica y no se pueda medir por el número de cervezas. Pues normalmente una cerveza tiene entre 3 a 4, máximo 5 porcentaje de alcohol en una bebida. Entonces, no sé si hay alguna relación. Realmente te pregunto a ti que puedes saber un poco más. Mira, realmente no sé exactamente, bueno, depende de la bebida, como tú dices. Tiene que ver, sí, el porcentaje, por ejemplo, que viene en los envases, pero más que nada todo está registrado, tanto los datos que da la OMS como Estados Unidos, como aquí en México, está registrado en cuánta cantidad de alcohol hay en la sangre, Okay. por 100 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, esto se mide igual con el aparatito ese donde tú exhalas aire. Igual te marca el resultado en 100 miligramos o tantos miligramos por 100 mililitros de sangre. Okay. Te puedo decir, no sé a ciencia cierta cuánto sea el alcohol que pasa en una cerveza, por ejemplo, al torrente sanguíneo, pero sí te puedo decir que 10 miligramos de alcohol en sangre por 100 mililitros de sangre es algo bastante bajo. Me atrevo a decir que ni siquiera es una cerveza entera. Entonces, imagínate el riesgo que se corre cuando la OMS dice que a ese nivel tan, pero tan bajo, ya se empiezan a perder habilidades visuales, habilidades motoras. Entonces, imagínate qué será con 2 cervezas, imagínate qué será llegar a un nivel de ebriedad, pues yo me atrevo a decir que sería un desastre mayor. Sí, totalmente. Qué interesante esto que nos dices. Y justamente creo que todas estas cuestiones técnicas, como bien decíamos, se tienen que tomar en cuenta al redactar la legislación. O no sé qué piensas tú, Miguel, de los procesos de Parlamento abierto. ¿Se tienen que hacer solamente en cuestiones súper específicas o también en cuestiones solamente para redactar un artículo? Yo creo que, o sea, no necesita ser como una legislación nacional en contra de la corrupción para que necesariamente puedas convocar a un Parlamento abierto. Puede ser simplemente en la redacción de un artículo sencillo, como es este 122, para que primero no tenga información falsa y para segundo, que se redacte bien, que se pueda entender, porque en verdad no se entiende este artículo o cuesta bastante entenderlo, lo tienes que separar por partes para saber qué es lo que se dice. Entonces, a ver, ¿qué opinas de esto, Miguel? Pues primeramente, hablando desde el aspecto de informarse para poder redactar artículos que sean entendibles a la población, yo creo que lo importante, y eso es una situación que se ha dado en México, es quitar el estigma de que solamente personas con áreas especializadas en economía, derecho, ciencia política o relaciones internacionales pueden involucrarse en el establecimiento de normas, leyes o en aspectos políticos que conlleva el país. Entonces, para mí es muy importante
que se empiece a entender esto, de que desde un médico hasta un ingeniero pueden participar en estas cuestiones. En este caso, y hablando sobre el tema del alcohol, es de suma importancia que expertos en la salud puedan asesorar a aquellos legisladores que se van a encargar de implementar estas normas. En este caso, y como lo mencionaba Josué, para evitar este tipo de fallos al momento de redactarlas. Un claro ejemplo, pues, el de Estados Unidos, ¿no? Que aunque la cantidad de alcohol es menor a la que se permite en el artículo del Código Penal del Estado de Jalisco, es una cantidad de alcohol en la sangre, pues, demasiado alarmante, ¿no? Ahora, yo creo, y aquí pasamos a retomar este principio de taxatividad. Yo a lo que veo, este concepto pretende dar esta precisión a las normas por dos vías, ¿no? La primera, pues, es la que pretende lograr una preponderancia de los conceptos descriptivos frente a ciertos conceptos que son valorativos para que se pueda determinar un delito en concreto, ¿no? En este caso, como lo mencionaban, pues que sea fácil de interpretar por personas que no son especializadas. Y el segundo, pues, que pretende reducir esta imprecisión de los conceptos que son los que utilizan, pues, para fijar y considerar ciertos comportamientos como prohibidos. En este caso, como lo señala el artículo de manera imprecisa, ¿no? Que estén de acuerdo al código vigente de movilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas no tengan, se puede decir, una claridad sobre las normas y las leyes, pues conduce, aparte de que un desconocimiento de la ley, a posibles actos de arbitrariedad por parte de la autoridad que se va a encargar de juzgar y aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Aparte de que este principio es prácticamente un ideal ilustrado, ¿no? De la certeza de lo que es el derecho, ¿no? Y es considerado, ¿no? En este aspecto, que solamente las leyes precisas pueden ser conocidas correctamente por sus destinatarios y de esta forma regular las conductas a manera de que no incumplan con aspectos que puedan, pues, dar fallos o puedan afectar al desarrollo de su sociedad en la que se encuentran. Por supuesto, concuerdo totalmente. Y es justo una cuestión que dice, bueno, menciona la Corte en la sentencia. Justamente, a ver, repitamos esta fracción, o bueno, esta porción. Dice, cuando cometa además otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte. La Corte ahí dice, primero, ¿qué otra infracción? O sea, nos necesitas decir de qué otra infracción estás hablando. No puedes decir como cualquier infracción. ¿Por qué? Porque se puede interpretar de una forma muy amplia, porque hay otras infracciones que nada tienen que ver con cuestiones de alcoholímetro, como por ejemplo, pues estaba diciendo la sentencia, como una infracción por conducir con tu mascota al lado, porque pues puede entorpecer, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene que ver con cuestiones de alcohol? O por no tener el cinturón de seguridad. Claro que debe haber una infracción, pero híjole, puede o no estar relacionado, es algo muy abierto. Y por otro lado, dice como en la normatividad en materia de tránsito y transporte. Entonces la Corte dice, ok, pero ¿qué normatividad? O sea, vemos que el Estado de Jalisco tiene más de una normatividad en estas dos materias, ¿no? En materia de tránsito, en materia de transporte, ¿a cuál se va a atender? O sea, entonces es un poco abierto, es un poco incierto, y esa fue justamente la cuestión, la problemática de esta porción. Y ya después invalidan todo el artículo porque dicen como ya no tiene sentido nada en esta vida y está súper feo, bye, es inconstitucional prácticamente, en resumen. Pero bueno, hemos terminado con este primer bloque del derecho a disentir. Estamos hablando sobre las infracciones, o bueno, en este caso, el delito por conducir bajo los efectos del alcohol. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia, una acción de inconstitucionalidad resuelta por el Pleno de la Suprema Corte, en el que, entre varias cosas, analizó una porción de un artículo del Código Penal de Jalisco que prácticamente tiene que ver con delitos relacionados con conducir en estado de ebriedad. Y pues de eso estamos hablando el día de hoy. Y quería retomar algunas ideas que justamente ya había tanto mencionado como Esperanza, Miguel y Frida, ¿no? Hablar de esta cuestión de tener un poquito de conciencia
al hacer las normas, al hacer las leyes. Y ya lo mencionaba justamente Miguel, a ver, es que simplemente cualquier persona debe ser capaz de participar en estos procesos para decidir las leyes. O sea, no tiene que ser alguien con conocimiento especializado, puede ser una ciudadana, un ciudadano, y perfectamente lo pueden hacer. Pero luego entra mucho en el debate esta cuestión de poner un poquito interrogando la democracia, ¿no? Entonces, aquí me voy contigo, Esperanza, a preguntar un poquito si tú consideras que las y los legisladores tienen que tener cierto grado de estudios para poder estar en ese puesto. Órale, es una pregunta muy controversial, que incluso me parece que ha dado pie a la creación de sentencias anteriormente. Ahorita no tengo a la mano los números, pero sí, es un tema bastante recurrente. Yo tengo como dos puntos. Si bien la educación o la formación que una persona recibe es sustancial para desempeñar cierto cargo, yo creo que incluso el hecho de decir que si no tienes cierto grado de estudio y demás, es hasta cierto punto clasista, es hasta cierto punto muy elitista y justamente fomenta esta cultura de la segregación social que tenemos tan marcada en México desde la colonia o incluso antes de la llegada de los españoles, que como sabemos los mexicas ya incluso tienen un sistema de sociedades muy jerarquizado, de tal forma que existen dos tipos de escuelas a grandes rasgos, ¿no? Las escuelas para los nobles y las escuelas para el resto de la población. Entonces, yo creo que más allá de decir, si tal persona cuenta con doctorado, obviamente va a ser el mejor ingeniero y va a poder llevar a cabo de la mejor manera la construcción del Tren Maya. Yo creo que es mejor preguntarse hasta dónde nuestro privilegio a veces nos ciega y nos hace pensar que el título, que los estudios de una persona realmente son lo más importante a la hora de desempeñar, en este caso, un cargo público, ¿no? Nos sobran listas de nombres de abusadores sexuales, violadores, que actualmente están ocupando cargos públicos en nuestros congresos y obviamente tienen N mil estudios, doctorados y demás, ¿no? Pero pues vaya, yo creo que con este México que poco a poco se va convirtiendo en un México feminista e incluyente, podemos tener la esperanza de que en algún momento podamos considerar tan importante un título como la decencia o la formación humana de una persona, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y, por ejemplo, hablando de agresiones sexuales y demás, el artículo 332 del Código Penal Federal textual dice: se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar si concurre en 3 circunstancias. Fracción primera, que no tenga mala fama. Es decir, si tuviéramos legisladores, legisladoras con una genuina preocupación por los derechos de las mujeres, esta fracción ni siquiera tendría que existir. O es más, estas disposiciones ni siquiera tendrían por qué ser. Al final del día se tiene que velar por los derechos humanos y evidentemente crear una cultura a favor de cualquier persona, no del privilegio, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa a veces con los legisladores, ¿no? Como ellos tienen justamente una formación más avanzada que el mexicano promedio, que como sabemos muchos ni siquiera alcanzan el nivel secundaria, pues se les hace muy fácil ver desde su privilegio y redactar como si estuviesen en una sala de doctorado. No sé si me explico este punto, pero yo creo que sí urge, más allá de preguntarnos si es indispensable cierto título para desempeñar un cargo público, yo creo que también hay que considerar todo lo demás y sobre todo considerar que nuestro México querido es muy clasista, es muy racista, es muy homofóbico y es muy feminicida. Sí, por supuesto. Y qué fuerte esta oración con la que estás cerrando tu participación. Y totalmente es un tema bien controversial. Es un tema bien controversial porque, por un lado, hablando simplemente de cuestiones de poder legislativo, pues vaya, prácticamente vivimos en una democracia, la gente vota por sus representantes y esa persona que es representante puede o no tener estudios universitarios, pero eso no la va a hacer ni buen ni mal legislador.
sino pues simplemente su cuestión profesional y cómo se toma en serio su trabajo, cuánto estudia para hacer las iniciativas o para la discusión de leyes. Creo que justamente, como dices, Esperanza, hay muchísimas cuestiones que deben de analizarse también, no solamente si una persona tiene un doctorado, un título universitario, porque pues supongo que coincidirán conmigo que hay gente incluso con doctorado que apenas tiene algunas nociones básicas de lo que se supone que hizo su doctorado, ¿no? A veces así sucede. Y hay a veces personas que no alcanzan ni siquiera a concluir la primaria, porque así sucede muchísimo en nuestro país, y tienen muchísima conciencia y muchísimo conocimiento de lo que pasa en su comunidad y de las problemáticas, y tienen soluciones y propuestas. Entonces creo que eso también es muy importante. Luego, por otro lado, si lo movemos a otras cuestiones de la administración pública, de los cargos que requieren ciertos requisitos, o incluso del Poder Judicial, justamente la Corte lo que hace en ese tipo de situaciones, porque hay algunos requisitos que podrían ser discriminatorios, pero otros que son totalmente válidos. Entonces todo eso se analiza a través de un test de razonabilidad para decir si simplemente pues, existe alguna relación entre el requisito y el cargo, ¿no? Porque a veces dicen como que no tenga ningún antecedente penal en la vida. Por ejemplo, si es una persona que está aplicando a un cargo donde va a tener que ver con dinero, pues nada va a tener relación que haya cometido algún delito justo, este delito, ¿no? De haber conducido ebrio en algún momento de su juventud. Entonces ya lo van a vetar de por vida de poder ser un funcionario que ve cuestiones de dinero, de financiamiento, que cuestiones que no tienen nada que ver. O sea, una cuestión es que haya manejado ebrio en su juventud y que por eso tenga el antecedente penal, y otra cosa es que ya siendo más grande quiera ser funcionario público y le priven del cargo justamente por eso, ¿no? Entonces eso se tiene que ver en la razonabilidad. Pero quisiera escuchar tu opinión, Frida. ¿Tú qué opinas de todo este tema controversial que estamos hablando? Bueno, igual, concuerdo que es un tema muy controversial y yo no me atrevería a dar una opinión tajante sobre eso porque hay matices. Sí creo que es importante que haya legisladores que estén especializados en cuestiones de técnica legislativa, pero a la vez también considero que es importante que la discusión se abra al público en general. No recuerdo qué país en Europa tiene un sistema muy interesante que es un tipo parlamento abierto donde sortean entre la población de la comunidad un grupo de personas, no sé, vamos a hacer un cambio en las leyes fiscales, vamos a sortear y vamos a elegir a 10. Entonces puede ser desde la profesora, desde la persona que vende verduras en la comunidad, desde el agricultor, desde no importando cuál es su formación, a todos se les invita, se les convoca y entre todos discuten esa ley y también acompañados por sus representantes, sus legisladores, que pensé en inglés, sus legisladores, pues en conjunto discuten la ley y ya una vez que llegaron a un común acuerdo, es cuando esa ley ya pasa al Parlamento. Entonces, creo que un proceso de ese tipo sería muy benéfico para México, para que justo no tengamos normas como la que menciona Esperanza, que no tienen una razón de ser y menos hoy, y que seguramente esa norma, no lo sé, se creó hace muchos años, entonces no había una visión más progresista y feminista como la hay hoy en México, entonces, pero como no hay interés, no hay voluntad de los legisladores de revisar todo aquello que ya está y modificarlo, pues lo que se vaya a construir desde cero o sobre lo ya existente, sí sería muy importante que se empezaran a hacer este tipo de ejercicios donde, no sé si por sorteo, por invitación directa, por convocatoria, porque inclusive a lo mejor pues tengo muy mala suerte, pero me interesa mucho participar en esa ley, entonces que haya algún mecanismo donde yo pueda involucrarme, participar, decir quiero hablar porque es un tema que a lo mejor pues yo no tengo doctorado, pero no sé, relativo al Tren Maya, ¿no? Hace poco conocí a un señor que tenía hasta primaria y era un experto en aves. Él te podía decir todo lo relativo con aves,
cuál era la clasificación de cada uno, periodos de migración, o sea, todo. Era una enciclopedia de aves. Yo quedé muy impresionada al escucharlo y creo que invitar a ese señor al tema de proyectos tipo como el Tren Maya sería muy relevante para ver si ese proyecto arquitectónico va a modificar rutas de ave que después pueden traer consecuencias negativas para el ecosistema, que seguramente lo tiene más claro que el doctor en biología, porque no conoce ese ecosistema y ese señor lleva toda su vida viviendo ahí y conoce perfectamente la fauna, conoce perfectamente las dinámicas, y él de manera autodidacta ha aprendido a ponerle nombre a esos procesos que están en los libros, que los aprendió de otra manera. Creo que es excelente tu ejemplo. Justamente depende mucho de la situación, del proyecto, del tema del cual se esté hablando. Totalmente, coincido contigo. Y pues bueno, también quisiera saber la opinión de Josué sobre todo este tema controversial. ¿Se necesitan personas 100% especializadas o a veces no, o depende? Que creo que es la respuesta de la mayoría, depende. Exacto. Fíjate, en medicina existe existe un término que se llama interconsulta, que es, por ejemplo, cuando un neonatólogo o un pediatra interconsulta a un neurólogo, ¿no? Porque no todos somos especialistas en algo, ¿no? Entonces, hay veces que el neurólogo consulta a un pediatra porque su paciente que tuvo un daño en la cabeza, pues es un niño, ¿no? Entonces, a eso se le llama, yo le daría un término, consulta multidisciplinaria, ¿no? No importa que el legislador no tenga una carrera, un título, mucha experiencia, siempre y cuando se tenga una consulta multidisciplinaria de decir, ¿sabes qué? Quiero promulgar o promocionar esta iniciativa, pero necesito a doctores. Entonces, traigan no solo a doctores, ¿no? Sino a epidemiólogos o políticos en salud pública o promotores de la salud, ¿no? Entonces, esa consulta multidisciplinaria, me parece muy importante, como bien lo dijo Frida. Sí, totalmente. Me encanta lo que estás diciendo, ¿no? Porque, ¿sabes? Adelante, Que adelante, también, sí. si se consultara, por ejemplo, si a mí me hubieran consultado, ¿sabes qué? ¿Te gusta este artículo 122 que dice que el límite es 120 miligramos por decilitro? Y que además también adelante, no sé si recuerden que decía que aquella persona que tuviera dos infracciones o más, ¿para qué esperarnos a la tercera, no? Cuando, por ejemplo, se reportan tantos índices de accidentes, tantas muertes a la primera, ¿no? De conducir ebrio o bajo las influencias del alcohol. Entonces, si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? ¿Te gusta esto? Le hubiera dicho, no, pues desde la primera hay que tratar con rigor, castigar con rigor para que no se vuelva a repetir el asunto, ¿no? Porque es bien sabido que todas las muertes por accidente automovilístico, por el consumo de alcohol, son prevenibles, todas las muertes. Ok, interesante. Me encanta justo ese punto de vista y regresar a la norma, ¿no? ¿Qué es lo que diría un experto en medicina sobre esta norma? Y es algo que quiero retomar con ustedes después del corte que ya viene. Estamos hablando de una norma penal, de una sanción penal, pero normalmente este tipo de infracciones vienen en legislaciones administrativas. Entonces quería consultar con ustedes, lo voy poniendo sobre la mesa para que lo vayan pensando, pues en realidad se necesita de rigor, como bien menciona Josué, de toda esta fuerza punitiva del Estado, de ponerlo en el Código Penal, o basta con dejarlo en una sanción administrativa, como creo que sucede en la Ciudad de México. Simplemente es infracción administrativa y sí, puede haber privación de la libertad, pero es por unas cuantas horas, tienes que pagar ciertas cuestiones, igual puedes meter tu amparo, pero tienes que volver a entrar en algún momento para seguir cumpliendo pues, este tipo de infracción, ¿no? Pero bueno, lo voy poniendo sobre la mesa. En este momento nos vamos a un corte. Estamos hablando sobre infracciones por conducir en estado de ebriedad. Yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia resuelta por el Pleno de la Suprema Corte, donde se vieron infracciones o temas relativos a infracciones por conducir en estado de ebriedad. Pues bueno, antes de irnos al corte, les dejé un tema ahí sobre la mesa para que lo fueran pensando
y la verdad es que me encantaría saber sus respectivas opiniones. Entonces, Miguel, por favor, adelante. Bueno, desde mi perspectiva, yo puedo creer que el endurecimiento o de las sanciones que se prevén en las leyes no tiene un gran impacto en el comportamiento de las personas. Puede que sí, pero yo creo que no es como el determinante. Para claro ejemplo y ajustándonos a lo que concierne en cuanto a la ley o el artículo, mejor dicho, que se está analizando el día de hoy, podemos decir, voy a hacer una comparación entre el artículo, la reforma al artículo en el año 2010 y en la última, que es la del 2016. En ambos se establece la misma sanción en ambos casos, en caso de incumplir la norma. Pero aquí voy a compararlo con los resultados en accidentes de tránsito que ha tenido el estado de Jalisco del año 2010 a 2020. Pese a que la sanción se mantuvo en el mismo rango, podemos notar que en los accidentes de tránsito en el estado de Jalisco han disminuido en estos 10 años y aún pese a esto, el estado se sigue manteniendo entre los primeros lugares donde ocurren mayormente accidentes de tráfico. Para clara muestra, en el año 2010 hubo un registro de 56,644 accidentes de tránsito, ¿no? Y en la fecha de corte, que es el año 2020, hubo una cantidad de 15,812, un cambio significativo donde alrededor de... se disminuyó más del 50% de accidentes de tránsito, disculpen. Entonces, podemos aquí decir que si bien el endurecimiento de las penas, o de la sanción, mejor dicho, de las leyes, puede o no tener una causa determinante en la disminución de problemáticas en la sociedad, yo creo que también aquí se involucran otros factores como la concientización a la misma sociedad mediante campañas que ayuden a prevenir este tipo de situaciones. Ojo, estas campañas yo considero que deben de ser orientadas a una manera correcta, porque a veces se cae en el error de culpabilizar o en este aspecto criminalizar el consumo de estas sustancias, más allá de velar porque su consumo sea de manera responsable. Sí, justamente, pienso totalmente lo mismo. O sea, la política prohibicionista no ayuda de mucho, sino es que de muy poco. Pero aquí yo tengo, la verdad, ideas un poco divididas sobre este artículo, debo confesar. Por un lado, pues siempre está esta noción derecho-manera de no ser punitivista, ¿no? De no utilizar el derecho penal para todo. Porque el derecho penal tiene que ser, como bien dicen, de última ratio. ¿Qué significa esto? El último elemento que tenga el Estado para castigar a alguien. Entonces, por eso en muchas legislaciones se prefiere tenerlo en la legislación administrativa. Pero por otro lado, escuchando justamente la opinión que ha tenido Josué, de que a veces con un muy poquito de alcohol en la sangre puedes llegar a causar accidentes y accidentes fatales. Entonces, por un lado, vemos que este tipo de conductas pueden llevar a cobrar la vida de personas inocentes. Puede ser uno de los bienes jurídicos tutelados por este tipo penal, ¿no? La vida de las personas, la seguridad de las personas. Digo, a veces hay daños materiales, que es pues, lo menor que puede pasar, pero a veces sí se lleva a otras víctimas y víctimas que no tenían nada que ver, solamente estaban en ese momento equivocado, en el tiempo equivocado. Y luego me pongo a ver la redacción de la norma y creo que es lo único que me gusta de todo esto. O sea, la única parte es la final. ¿Por qué? Porque vemos que no establece pena privativa. Si bien está en el Código Penal, no establece pena privativa. Establece trabajo en favor de la comunidad, multa e inhabilitación para que no conduzcas como en 3 años, ¿no? O sea, yo haciendo como un análisis muy rápido, muy veloz, tampoco súper constitucional y rígido, obviamente no, pero yo creo que hasta sí podría ser proporcional la pena que se establece en este delito. Pero a ver, quiero escuchar la opinión de Esperanza. Hola, pues yo creo que podemos ver estas sanciones
tanto, por ejemplo, como mencionabas, ¿no? Quizás un poco proporcional, porque sí, no es un juego la vida, de tal forma que tenemos que tener estas medidas precautorias, por así decirlo, de tal forma que la persona aprenda o le quede más que claro que en caso de que maneje ebrio o en estado de indispuesto, vaya, pues va a recibir una sanción fuerte, ¿no? Y en caso de que no tengamos sanciones fuertes, pues va a seguirse reiterando la conducta, ¿no? Yo creo que por una parte podemos considerar eso como muy viable, sobre todo considerando que nuestro México lindo y querido tiene una de las tasas más altas en homicidios, en accidentes automovilísticos y altos índices de impunidad y delincuencia. Yo creo que el hecho de ir aumentando las sanciones en conductas que consideramos cotidianas porque las hemos normalizado, quizás pueda ser una opción. Sin embargo, como bien mencionas, ya haciendo un análisis mucho más profesional, jurídico y demás, podemos encontrar esta decisión un tanto extraña, ¿no? De tal forma que si bien estamos previendo que no haya más accidentes en un futuro, estamos en cierto momento violentando los derechos de la persona que no condujo en las condiciones mínimas, ¿no? Para evitar un En accidente. efecto, sí. No, adelante, te estoy cortando tu participación. ¿O ibas a decir algo más? No, me Ah, parece que no. perfecto, perfecto. Frida, cuéntanos tu opinión. Muy bien, pues creo que algo que es muy importante que no perdamos de foco es que una norma no cambia realidades. O sea, muchas veces como abogados creemos que haciendo modificaciones en las leyes ya eso va a arreglar un problema y ya no va a haber muertes por accidentes de tránsito relativas a cuestión a consumo de alcohol. Pues no, eso no es cierto. Lo que necesitamos realmente son medidas de salud pública, políticas y programas que sean realmente eficaces, viables y sostenibles para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Identificar cuáles son los determinantes sociales. Los determinantes sociales son todas aquellas condiciones en que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren a lo largo de su vida. Y es muy diferente los determinantes sociales de la población que consume alcohol en Guadalajara o en el estado de Jalisco, la población que consume alcohol en San Juan Chamula por cuestiones religiosas. Entonces, antes de tratar de hacer este tipo de normas o implementarlas en códigos a nivel nacional, creo que nos tenemos que ir a lo local. Y respecto a la pregunta que lanzaste al principio, Jimena, de si consideramos que debería de estar en el ámbito penal o en el ámbito administrativo, yo me inclino por lo administrativo, aún sabiendo que las consecuencias pueden ser fatales. Considero que más que la norma, hay que irnos más allá a políticas públicas focalizadas. Sí, me encanta, coincido totalmente lo que estás diciendo y creo que es una oración muy fuerte que le va a sonar probablemente a muchas abogadas y abogados, ¿no? Porque en nuestro ego de la profesión pensamos que las leyes pues determinan todo, cuando hay muchísima realidad detrás. De hecho, la realidad va rigiendo las leyes y no al revés, por lo menos yo así lo veo. Y totalmente, esto se tiene que atacar desde una cuestión de política pública. Creo que es una cuestión integral. O sea, puede empezar probablemente mencionándose a través de las leyes y también atacándose a través de la política pública, que es súper fundamental. Y justamente no puedes universalizar todas las experiencias de consumo de alcohol o de consumo de psicotrópicos, porque no va a ser la misma situación, o sea, quieras o no. O sea, puede ser diferente en los distintos estados, pero dentro de un mismo estado, en distintas localidades, también pueden atender a cuestiones diferentes. Entonces, coincido totalmente con lo que estás diciendo, Frida. Josué, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Que bueno, ya más o menos he entendido que tú prefieres que sean como un poquito de una regulación más rígida, ¿no? Por las consecuencias que tienen este tipo de actos, pero quisiera escucharlo de ti. Fíjate, yo dije hace rato que todas las muertes, porque así es bien conocido en epidemiología, son prevenibles. Todas. Y la OMS
redacta en su informe anual, que diversos países reducen su tasa de mortalidad por accidentes automovilísticos, por consumo de alcohol, por 3 cosas. Y lo voy a decir así como lo anoté, porque hasta subrayé las palabras. Por el rigor y la rapidez del castigo de los conductores que incumplen con las normas. Rigor y rapidez. Puede ser, sí, a lo mejor un castigo administrativo suena bien, pero que sí quede la lección aprendida, ¿no? Como se diría coloquialmente. Segundo, el tratamiento y el seguimiento de conductas reiterativas, ¿no? De, ok, si ya es la segunda vez, la tercera vez que estás incumpliendo las normas, pues sí hay que dar un tratamiento especial, ¿no? Lo decías tú, Jimena, horas laborales, trabajo en comunidad, eso a mí me parece bastante bien. Y el tercer punto que menciona la OMS de formas de prevención de muerte por accidentes automovilísticos bajo el alcohol es el uso de servicios de transportes y la designación de conductores sobrios, ¿no? Entonces, son estos 3 puntos. Me llama la atención que Miguel, por ejemplo, decía no estigmatizar a aquellos que usan esas bebidas alcohólicas, porque coincido completamente, ¿no? Muchas veces los jóvenes, como dijo Frida, son los que más consumen alcohol y son los que más mueren en accidentes automovilísticos. Pero lo que me llama más la atención, y lo sabemos en psiquiatría, ¿no? Los que estudiamos medicina, es que los jóvenes que tienen problemas socioeconómicos, que tienen problemas, por ejemplo, un divorcio o depresión, que toman alcohol y además van a conducir a altas velocidades, eso es un indicio de una conducta suicida. Entonces, promocionar la salud mental también podría ser una forma de prevenir estos accidentes automovilísticos, ¿no? Lo vuelvo a repetir en unas palabras más sencillas, que aquellos jóvenes de entre 15 a 25 años, lo delimitan así, que consumen alcohol y van a conducir a altas velocidades, es una conducta suicida. Entonces, también tenemos que prestar mucha atención en esto, en promocionar la salud mental y física de las personas. Física me refiero a que cuáles serían las consecuencias al tomar alcohol, ¿no? Cirrosis hepática, menores años de vida saludable, y la salud mental. ¿Por qué se está consumiendo alcohol? Para olvidar problemas en la vida social, en la vida emocional de las personas. Entonces, estas campañas sí deben de ser muy bien promocionadas, porque si nos damos cuenta y viéndolo de una manera holística, atacamos diversas problemáticas. Me está gustando mucho lo que estás diciendo, Josué, porque mucho de esto se podría también incluir en esta cuestión de política pública que bien decía Frida, ¿no? Ponemos un elemento más, el debido acceso a la información de todas estas cuestiones, como las consecuencias de qué es lo que sucede si te excedes y qué es lo que pasa si te excedes y aparte manejas. Y aparte cuestiones de salud mental, creo que son totalmente fundamentales y son cuestiones que yo ahorita no tengo en el radar y me parece que deben de regir este tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque sí sucede mucho, o sea, es en verdad una problemática. No sé si ustedes se acuerdan de la terrible noticia hace algunos años de un coche que chocó en Reforma porque iba a una velocidad grosera, o sea, creo que 200 kilómetros por hora, no, o sea, una cosa asquerosa de velocidad. Y pues, o sea, todos los pasajeros de ese vehículo fallecieron menos el conductor, que fue lo más impresionante. El carro terminó partido en 2. Y son este tipo de cuestiones las que se deben de prevenir, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona está manejando de esta forma? ¿Por qué estas otras personas confiaron en esa persona que iba manejando en estado de ebriedad? Y pues les costó la vida, lamentablemente les costó la vida y es una problemática que debemos de atender. Y pues bueno, como última reflexión en este programa, yo propondría 3 cosas sobre la norma. Digo, ya se declaró su inconstitucionalidad, ya es inválida, pero punto número 1, que sea redactada de mejor forma. Punto número 2, que esa misma norma puede estar en una legislación administrativa, totalmente. O sea, y más por las penas, que ni siquiera son privativas, perfectamente pueden estar en una legislación administrativa. Y la verdad, lo que sí me gustan son las sanciones que proponen, ¿no? Trabajo en favor de la comunidad, una multa, quizá, o que no puedas manejar por un rato. Y no me parecen para nada malas estas multas, solamente pues propondría mejorar la redacción de este artículo.
Pero pues bueno, son mis últimas reflexiones en este programa. Lamentablemente hemos llegado al final. Me encantaría poder seguir platicando de este tema que da muchísimo de qué hablar. Y pues bueno, hemos estado hablando sobre una sentencia, una acción de inconstitucionalidad resuelta por el Pleno de la Suprema Corte, que habla sobre la inconstitucionalidad de un artículo en un código penal del Estado de Jalisco, en el que sancionaba a las personas que manejaban en estado de ebriedad. Finalmente se determinó su inconstitucionalidad por violar el principio de taxatividad en materia penal. Pero bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por estar aquí en este programa y nos vemos a la próxima.